hablaremos del exotismo y de Mary Kingsley, y hablaremos también de muchas otras cosas, la mayoría impertinentes. Allá en el canto 13 de la Ilíada, Homero evoca a los Abioi, que en su época eran la nación más alejada de los griegos. El poeta contaba que los Abioi eran los más justos entre los hombres. En el canto cuarto de la Odisea, Homero supone que en los confines de la tierra la vida para los mortales no era más que dulzura. En otras palabras, como después lo señaló Estrabón en el siglo I después de Cristo, el país más alejado era el mejor. Se apreciaba lo lejano por ser lejano. A nadie se le ocurría idealizar a los vecinos bien conocidos, ¿no? Siempre se buscaban virtudes inusuales en las personas que estaban lejos, tan lejos como para que el desengaño no viniera a sentar una controversia. Nuestro amigo Svetlana Todorov, un amigo al que citamos a cada momento, escribió un ensayo acerca de lo que llamó exotismo. Todorov se refería en este ensayo a la admiración ciega de lo lejano. La idea es más o menos así, la voy a exponer desde luego con la torpeza que conviene a mi naturaleza. El conocimiento es incompatible con el exotismo, con la lejanía, pero el desconocimiento es a su vez irreconciliable con el elogio a los otros. Sin embargo, esto es precisamente lo que el exotismo quiere ser: un elogio en el desconocimiento. Repito, un elogio en el desconocimiento, el elogio de lo que uno no conoce o conoce poco. En muchos foros, no solo en el antropológico, procedemos conforme a esa ecuación: lo ajeno, aunque desconocido, es lo mejor. Y escribe Todorov que no se trata de la descripción de una realidad lejana, sino más bien de la formulación de un ideal, de un emblema. El exotismo, sigue diciendo Todorov a los gritos incluso, no hace más que homogeneizar a los otros. Y el exotismo construye sentido común. Pensar, por ejemplo, que todos los hindúes son seres pacíficos, dotados de extraordinarias cualidades para la meditación, o que los negros antillanos están notablemente dotados para el amor, es exactamente eso: pensamiento exótico que construye sentido común. Hubo un paradigma durante el siglo XVIII en el que el exotismo tuvo su punto cúlmine. Fueron los tiempos del buen salvaje. Los pueblos primitivos, decían los cronistas de viaje de aquel entonces, sostenían una humanidad despojada de los defectos burgueses. Eran buenos, eran seres puros. Por lo tanto, el buen salvaje no era solamente el pasado amado de los europeos, no era lo que los europeos habían sido alguna vez, sino también algo que podía postularse como un deseo de futuro. La humanidad debía volver a encontrarse con la tierra, con sus frutos y con una supuesta paz que muchos cronistas veían en esos pueblos. La vida inocente no era más que la conversión simétrica de la corrupción europea. Este era el pensamiento de aquellos cronistas del siglo XVIII, cronistas de viaje, acerca del buen salvaje. Allá por el siglo XIX se retomó la idea del buen salvaje, o por lo menos la idea de que lejos de las ciudades europeas se podía vivir mejor. Muchos aventureros se lanzaban al África o América del Sur para intentar encontrarse con supuestos paraísos. Para quienes soñaban con cambiar sus vidas, el viaje era un medio aparentemente simple. Un derredor exótico, por consecuencia mejor, debía necesariamente prodigar beneficios automáticos. Bien. Uno de tantos ejemplos de aventureros que en el siglo XIX profesaban el exotismo fue el de Mary Kingsley.
No se trata justamente de desmerecer los pueblos que Mary visitó, sino de dar cuenta de una idea, de un emblema que la movilizó para visitarlos. Mary era hija bastarda de un médico, George Kingsley, con su cocinera. Nació Mary en Londres en 1862. Parece que era una muchacha tímida, dedicada a las tareas domésticas, como tantas de nosotras. Sí. Vivió casi oculta, mitad por la vergüenza que sentía en aquellos tiempos victorianos, por las características de la unión de sus padres, ¿no? La única escapatoria que encontraba a su vida infeliz era la lectura en la biblioteca de su padre, ¿no?, el médico. Parece que había en esa biblioteca muchas crónicas de viajes, y el propio Dr. Kingsley había acompañado a algunos aristócratas americanos al Pacífico Sur o al norte africano, bueno, qué sé yo. Pero además de esas crónicas, había en aquella biblioteca muchos escritos de utopistas que daban por constituida su utopía en reinos africanos que ni siquiera conocía. Cuando Mary tenía 30 años se murió el padre, el viejo, el médico, y después se murió la madre. Y entonces no encontró razones para quedarse en su casa y decidió viajar a aquellos paraísos que según ella podían garantizarle felicidad en cualquier lugar que no fuera Londres. En 1892, acompañada por algunos hombres, amigos de ella, calculo yo, llegó a Sierra Leona y se internó en el río Níger, y por allí anduvo hasta el sur, en la región más baja del río Congo. Ese primer paso, y qué paso, ¿no?, la desorientó un poco. Digamos que empezó a desdibujarse el exotismo que ella buscaba. Soñaba con salvajes y se encontró con puertos, incluso algunas ciudades que eran muy parecidas a las europeas, como que las habían construido los franceses. En 1894 consiguió un poco más de lo que quería, recorrió cientos de kilómetros en la selva, cruzó ríos a nado, remontó algunos rápidos manejando ella misma una primitiva piragua, escaló las alturas del monte Camerún, que tiene más de 4.000 metros. En algunos pueblos realizó trabajos etnográficos. En realidad todo lo que ella se proponía era refutar la jactancia de la superioridad victoriana. Mary afirmaba que en el África existían culturas en pleno ejercicio y con una coherencia sorprendente. Mary decía que esas culturas africanas eran mejores para el despliegue de la vida. Escribió artículos y su obra tuvo repercusiones en Londres. Rudyard Kipling se interesó en ella. El ministro Chamberlain la llamó como consejera, pero Mary rechazó el puesto. Y en 1899, cuando planeaba una tercera incursión por regiones inexploradas, fue invitada a África del Sur y estaba allí cuando, oh mala suerte, viene a desatarse la guerra de los Boers. Mary llegó a Ciudad del Cabo y en lugar de paraísos exóticos y perfecciones salvajes, encontró un horror en donde se enfrentaban Boers, ingleses, gente del lugar, una complicada guerra múltiple, ¿no?, como ustedes saben. Mary ayudó a los heridos de esa guerra, remontó el río Orange y se instaló en un campamento de prisioneros. Y allí le agarró la fiebre tifoidea, que formaba parte también de ese exotismo, y murió a la edad de 38 años en el año 1900. Se le dispensaron exequias oficiales, se respetó su última voluntad, que era que el cuerpo fuera arrojado al mar. Poca dulzura encontró Mary Kingsley en la lejanía. Con la muerte vino a comprobar que casi todos los paraísos, acaso todos, como decía Proust, son ficcionales. Y vino también a enterarse de los peligros que esconden algunas formas del sentido común. Y esta es la historia de Mary Kingsley, pero también es una brevísima e inepta recordación de lo que es el exotismo y de algunas cosas que ha escrito sobre él nuestro querido amigo Todorov.
Bien. ¿A quién dedicar esta charla? Me acordaba de Todorov y de una idea de él que era sobre los estados de equilibrio y los procesos de mejoramiento, procesos de decadencia, que yo utilicé una vez para aplicarlos al cuento de Pascual Angulo, para ver si funcionaba solamente, y funcionaba perfectamente. Bien, ¿a quién dedicar esta charla, Rolón? Bueno, a los Abioi, que parece ser que eran las mejores personas del mundo, sí, según los dichos de Homero, y si me permite usted, al Nazareno, que ya hace casi 2000 años denunció este cierto exotismo al decir que nadie es profeta en su tierra. Sí, casi podríamos dedicarle esto a Paulo Coelho, que también escribió un libro donde unos tipos buscan el paraíso lejos y estaba en el fondo de la casa, ¿no? Incluso estaba en un libro anterior, pero... Sí, no hacía falta ir ni al jardín, claro. Estaba en la biblioteca. Bien, ¿con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno, ayer tratamos de escuchar el tango Dicen que Dicen, y aparecieron intrusos que lo desmerecieron, y hoy también el tango Dicen que Dicen es muy adecuado para lo que acabamos de decir, si bien se mira, toda vez que nosotros saqueamos pensamientos ajenos y decires de otros, este es un programa que debería llamarse Dicen que Dicen, y cada una de estas charlas es un Dicen que Dicen. Dicen que Mary Kingsley decía que, y dice Todorov que... se lo digo yo a usted que lo está escuchando ya de quinta mano. Sí, y Dicen que Dicen es también un buen modo de aludir a lo que está lejos, ¿no? Claro, a lo exótico. También, lo exótico llega muchas veces a nosotros de esa manera, por un Dicen que Dicen. Dicen que Dicen se llama este tango que tratamos de escuchar ayer y que hoy vamos a escuchar en la versión original de Carlos Gardel. Adelante.